Dice en Gálatas capítulo 5, capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Sabéis qué es la doctrina de la suficiencia de la palabra de Dios? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Esa palabra, suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad, pero hay una doctrina que es la suficiencia de la palabra de Dios. No vamos a hablar de ella, quiero para que lo tengáis en mente solo. La suficiencia de la palabra de Dios dice que hay suficiente dato. Dios se ha comunicado con nosotros suficientemente con su palabra. O sea, para que lo entendamos, solo con la palabra de Dios podemos llegar a conocer a Dios. Solo con la palabra de Dios, que es la Biblia, que la tenemos reflejada en la Biblia, solo con estudiar la palabra de Dios, no digo con esto que aunque leamos y estudiemos otros libros de otros creyentes, que también es bueno y también hay que hacerlo, pero solo la palabra de Dios nos puede llevar y es suficiente para llevarnos al pleno conocimiento de Dios y a nuestro pleno conocimiento y a nuestra relación con Dios. ¿Vale? Quedarse con eso. Algún día hablaremos de ese tema porque es importante. Bueno, acabo de leer un versículo que dice que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Por qué he leído este versículo? Como he explicado antes, la suficiencia de la palabra de Dios es suficiente. Quiero decir con eso que ir sacando las Biblias porque suficientemente vamos a leer la palabra de Dios, ¿vale? Hoy va a hablar, la palabra de Dios es la que va a hablar, así que sacar las Biblias, incluso permito hasta los móviles y todo, si tenéis el móvil también, no me importa hoy. Bueno, ¿por qué he leído este versículo? Después de... Yo tengo 56 años, para 57. Tengo 56 años. Después de 40, vamos a de algunos años que son más de niños y no vamos a decir que entonces yo sabía tanto porque no sabía nada, aunque conocía al Señor desde chico, pero bueno, desde 40 años por ahí, me acuerdo que llegó Banjoni, no sé si acordáis, ¿sabéis quién es Banjoni? Llegó Banjoni a la iglesia y dio un mensaje y ahí me rompió por completo. Desde entonces aquí, estos 40 años aproximadamente que ocurrió eso, mi vida de creyente, yo casi estoy satisfecho, ¿no? Y muchas veces digo, ostras, qué bueno soy, y como dice la palabra, no me glorío, pero bueno, sí me animo a mí mismo y digo, estoy haciendo las cosas bien. Pero leyendo este versículo y lo que vamos a leer después, a mí me ha hecho pensar mucho en pararme a meditar mi relación con Dios y no quiero decir con esto que dude de mi salvación o que dudemos, después de lo que vamos a escuchar, dudemos de nuestra salvación. Yo no estoy diciendo eso, no va por ahí, ¿vale? Somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús y somos salvos. Pero sí es nuestra relación y hay muchas iglesias, cuando yo veo iglesias de 4.000, de 20.000, de 10.000 personas, yo a veces me paro a pensar y digo, bueno, los 10.000 o los 20.000 son salvos. Y eso me ha hecho a mí pensar no en mi salvación, ¿vale? No, yo estoy convencido de que soy salvo, pero sí en mi relación y si yo realmente he entendido lo que tiene que ser Cristo para mi vida. Si yo realmente he entendido por qué vengo a la iglesia
Y este versículo me llevó a eso, porque este versículo es claro. Así que cada uno someta a prueba su propia, yo no voy a decir obra, su propia vida, y entonces tendrá motivo de gloriarse. Cuando hacemos esto, nos podemos llevar muchas sorpresas, pero sí no hay motivo para gloriarnos a nosotros. Eso nos va a llevar, o nos tiene que llevar, a gloriar y darle la gloria y la honra al Señor por lo que hizo. Por eso he parado el cántico antes, porque es muy importante. Pero vamos en sí a lo que vamos. Gálatas capítulo 1, voy a leer, así que yo voy a decir poco, es la palabra de Dios la que va a decir mucho, así que como la palabra de Dios es la que va a decir mucho hay que leerla, y si no trae la Biblia, pues por lo menos escuchar, yo voy a intentar leer despacito. Estoy maravillado, Gálatas capítulo 1 versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabéis qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir, ¿se lo sabéis? Anatema quiere decir, una de las cosas es maldito y condenado. Anatema quiere decir maldito y condenado. Entonces quiere decir, más si a uno de ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o sea condenado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno no os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, ¿hay otro evangelio? Pablo decía a los Gálatas, si alguno, fijarse, si alguno de nosotros, o él mismo, o cualquiera de los que iban con él, o algún ángel, o alguien, o cualquiera, os anunciare otro evangelio, sea anatema. Es que hay otro evangelio. Es que ya en el principio de la iglesia, Pablo tenía que escribirle a la iglesia y decirle que si alguno va y le anuncia otro evangelio, que sea anatema, que sea condenado. ¿Es que hay otro evangelio? Pues hermano, hoy en día, si eso ya en aquella época ya había algo por ahí, hoy en día, en el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, se está dando y predicando otro evangelio. E incluso ya se le ha dado un nombre. El evangelio de la prosperidad, ese es uno de los evangelios. Se está predicando en las iglesias otro evangelio. Un evangelio el cual está engañando a las personas, a los propios creyentes incluso, lo están engañando. Porque no están enseñando realmente el evangelio, no están enseñando realmente lo que Cristo y lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día se está ofreciendo la salvación, el ser salvo con cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, como vamos a ver después. Hoy en día se está enseñando que si tú quieres ser salvo, tú quieres tener y ser cristiano, pues simplemente con que hagas una oración y digas, Señor, yo creo en esto,
Con eso ya eres salvo. Te levantas, haces una oración, la oración de salvación o la oración, y ya en el momento que de eso, hay un hermano más que ha entrado al reino y ya está. Hoy en día se está enseñando que porque tú vengas a la iglesia todos los domingos, ya te puedes considerar salvo y eres cristiano. Hoy en día se está enseñando también que porque tú tengas un ministerio, sea cual sea en la iglesia, o de maestro, o en la alabanza, hoy en día se enseña que porque tú cantes en el grupo de alabanza e incluso tengas disco y tengas todo lo demás, pues como habla de Dios, pues ya eres cristiano. Hoy en día se está enseñando que porque tú vengas a todas las reuniones, tú ya eres cristiano. Hoy en día se enseña que si tú quieres que tu vida vaya bien económicamente, con asistir a la iglesia y creer en Cristo, ya eres salvo, ya el Señor te va a ayudar y te va a bendecir con dinero. Hoy en día, fíjate lo que os estoy diciendo, pero que es cierto, ¿eh? Hoy en día se está diciendo que para que Dios te escuche, con que haga una ofrenda, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Hoy en día se está enseñando que si tú quieres sanidad, ven a mí, yo oro por ti, da tu ofrenda y yo oro por ti y tú vas a ser sano. Hoy en día se está enseñando un evangelio que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Hoy en día se está enseñando que porque tú asistas a la iglesia y lleves 20 años asistiendo a la iglesia y tú asistes todos los días a la iglesia, hoy en día se está enseñando que con eso es suficiente. Hoy en día se está enseñando que porque tú un día dijiste, e incluso fijarse hasta dónde voy a llegar, que porque tú te hayas bautizado y pertenezcas a una iglesia, tú ya eres cristiano, pero tú puedes seguir viviendo como tú quieres. Porque como Cristo perdona nuestros pecados a sus hijos, Él, si tú pecas, perdona tus pecados, y eso es cierto, eso dice la palabra de Dios, entonces yo puedo seguir, yo soy cristiano, el domingo soy más cristiano que el lunes, martes y miércoles, y el lunes, martes y miércoles, si tengo que faltarle a mi mujer o a mi marido, pues yo lo hago porque no pasa nada. Hoy en día se está enseñando que porque tú asistas a la iglesia y tú el domingo venga, cante, toque la alabanza, lleve el sonido o incluso predique o incluso tenga el don de lo que sea, pero tú después el lunes, martes y miércoles haces lo que te da la gana, no pasa nada. Y más, si tú has pecado y das una ofrenda, pues te van a perdonar todavía más. Todo eso se está enseñando hoy en día, aunque no lo hayáis visto, aunque no entre en vuestra cabeza, todo eso se está enseñando hoy en día. Hoy en día se está enseñando que tú eres cristiano, pero si tú tienes un vicio y de vez en cuando caes y sigues haciéndolo, pues tú no pasa nada. Porque el Evangelio dice, Cristo dice que si tú hubieses pecado, abogado tenemos, ¿quién? A Jesucristo. Si tú confesares tus pecados, serás perdonado. Y entonces pasa un domingo, pasa un día, pasa otro día, y seguimos haciendo lo mismo de antes. Somos lo mismo de antes, pero con un nombre diferente. Un nombre que nos han dado, el de cristiano. Porque yo acudo a la iglesia a Renacer, entre comillas, pongo esto para que entendamos. Acudo a la iglesia a Renacer el domingo, pero el lunes, martes y miércoles, aunque lea algo, aunque a lo mejor oro de vez en cuando, aunque esto, y hago algo, no pasa nada, porque el domingo, como voy otra vez a la iglesia Renacer o a la iglesia que sea, yo pido perdón y el Señor me perdona. Y mi vida sigue siendo lo mismo. Y ese no es el Evangelio de Cristo. Y ese es el Evangelio que está diciendo aquí Pablo. Si alguno os enseñare otro evangelio, ese que tal os enseñe sea anatema. Yo no quiero ni querría nunca anunciar otro evangelio que no sea el que Cristo tenga.
por amor hacia ustedes, por amor hacia mí y por amor hacia Dios, yo no quiero anunciar otro evangelio que no sea el que Cristo quiere que yo dé. Y aunque sea duro, hoy en día se predica un evangelio barato, un evangelio que no tiene precio. Hoy en día se dice que como Cristo ya pagó por nuestros pecados, que la salvación no cuesta nada, que es muy fácil. No, si es muy fácil, tú quieres ser salvo, tú quieres ser cristiano, si es muy fácil, con que hagas una oración tienes bastante. Y es un evangelio barato. Tú no tienes que hacer nada más. Con que ores una vez ya eres suficiente. O con que tu pareja es creyente y tú acudas a la iglesia por agradar a tu pareja, a tu mujer, a tu marido o a tu amigo, por lo que sea. Pues yo voy a la iglesia. Con que tú vayas a la iglesia, no te preocupes, que ya eso te va a cubrir. Eso se está predicando, hermano. Eso se está predicando hoy en día. Por eso las iglesias crecen así. Que yo no digo que sea malo, ojo, que si una iglesia crece a 2.000, 3.000 creyentes verdaderos, gloria a Dios. El Señor decía en su palabra que cuando Él venga, ¿habrá mucho o habrá poco? ¿Qué se va a encontrar? ¿Muchos cristianos o pocos cristianos? Pregunta, contesta, poco. Yo me paro a pensar, digo, ¿cómo va a ser poco? Si hoy en día está habiendo un auge de cristianismo tremendo, si hoy en día los propios cantantes con los cánticos llenan estadios de 20.000, de 40.000, que cantan y alaban a Dios, ¿cómo va a haber poco? Hoy hay iglesias, aquí no, pero en los Estados Unidos, eres de allí, ¿no? Las iglesias hay iglesias grandísimas, pero grandísimas. Y en Sudamérica ahora hay iglesias también grandísimas, de 10.000, de 20.000, de 15.000. ¿Cómo va a haber poco? Hermano, porque se le está dando un evangelio barato, un evangelio sin compromiso. No se le está dando el verdadero evangelio. Se le dice que para ser salvo, para ser cristiano, basta con nada. Después tú ya sigues haciendo tu vida, que si tú haces algo no pasa nada. Tú vienes aquí, yo oro por ti en la radio, vamos a hacer la ofrenda tal, y tú ofrenda y tú das diezmo y tú todo esto, y tú vas para adelante, no importa lo que hagas. Hermano, ese no es el evangelio. Qué equivocados estamos si pensamos eso. Si hemos asistido o asistimos a alguna iglesia, sea la que sea, porque nos han enseñado eso es mentira. Tú no vas a ser cristiano ni vas a ser salvo por hacer nada de eso. La salvación tuya no es barata. Si es cierto, entre comillas, que a nosotros nos cuesta, parece que nos cuesta poco. El aceptar a Cristo es poco, pero nuestra salvación ha costado mucho. Tenemos que aprender a valorar por qué estamos aquí. Y eso es lo que el versículo estaba diciendo en Gálatas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse. Hermano, el evangelio que hoy, por desgracia, se está dando no es el que Cristo quiere. Decía el capítulo 6 de Gálatas, versículo 1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos. Nosotros nos podremos burlar unos a otros. Nosotros nos podemos engañar los unos a los otros. Nosotros podremos dar una imagen que no es la nuestra. Nosotros aquí podremos ser el mejor del mundo entero. El hombre más piadoso, la mujer más piadosa o la más cristiana de todo el mundo entero. Nosotros nos podemos considerar que yo soy el mejor que todos ustedes. Y os estoy engañando. Pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede burlar. No nos podemos burlar de Dios. Y muchas veces nos burlamos inconscientemente pensando cosas que no debemos. Considerándonos mejor el uno del otro. Nos burlamos, intentamos burlar y engañar a Dios cuando venimos y nos sentamos, que no digo que sea aquí, lo pongo por ejemplo para que lo entendamos, pero se está dando en muchas iglesias. Cuando venimos y nos ponemos a cantar o a alabar a Dios, llevando la vida que nos da la real gana, eso es una ofensa grandísima hacia Dios y es un mal muy grande hacia tu hermano, pero hacia Dios es una ofensa muy grande. Porque encima tenemos la cara de venir y ponerme a cantar a Dios, qué bueno eres, qué santo eres, qué grande eres, todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Y yo estoy haciendo lo que me da la real gana. Pero no solamente en la alabanza, en el sonido, en la predicación, en el cargo que tengamos, en lo que hagamos en la iglesia. Si todo lo que lo hacemos para nosotros, para gloriarnos nosotros, para justificarnos nosotros, estamos burlando o intentando burlar a Dios. Y a Dios no se le puede estar burlando ni se le va a burlar nunca. Y el evangelio que hoy se está dando es el evangelio de la burla. Estamos enseñando o se está enseñando a la gente a burlarse en la propia cara de Dios. Y no vamos a llegar a burlarlo nunca. Porque no hay nada que tengamos escondido que no va a salir claramente a la vista de Dios. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Porque si todo lo que estoy diciendo es lo que se está dando y lo que se está ofreciendo, ¿qué evangelio es el que Pablo estaba diciendo aquí? ¿Qué evangelio es el que me va a llevar a mí hacia la salvación? ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Porque lo hay. Pero ese no se da. Ese no se dice. ¿Sabéis por qué no se dice? Porque si se dice, la gente no quiere venir. Porque tendrán que reconocer muchas cosas. Es más fácil ofrecer beneficio que ofrecer el evangelio de Dios. Así que vamos a ver el evangelio. Y ahora vamos a leer. Primero una cosa. Muchas veces usamos palabras que ni nosotros mismos sabemos qué quiere decir. Ejemplo. Vemos a una persona en la calle y decidimos ir a hablarle de Cristo. Y le decimos, ven a Cristo porque Él te salva. ¿Pero de qué? Preguntarse ustedes mismos. Si queréis alguno contestar en voz alta, me lo contestáis. Si no, no. Cuando tú dices que Cristo te salva o que Cristo me ha salvado, ¿a qué te refieres? Porque yo te puedo asegurar una cosa, ¿eh? Muchas veces cuando utilizamos y le decimos a la gente, es que Dios te salva. Y le dice uno, ¿y de qué me va a salvar?
Si yo estoy muy bien. ¿Os han hecho alguna vez esa pregunta? ¿O habéis dicho alguna vez eso? ¿El Evangelio o Cristo te salva? Oye, y se lo decimos a la persona y nos vamos tan contentos. Y ahora dejamos a esa persona, se va a su casa. Tú viste lo que me ha dicho que me salva, pero es que me va a salvar. Si yo tengo un pedazo de trabajo, si yo tengo una familia buenísima, si yo tengo un pedazo de casa, si yo tengo, ¿de qué me va a salvar? Si yo vivo en España y aquí no hay guerra, y aquí no hay violencia, y aquí no hay, yo qué sé, ¿de qué me va a salvar? Oye, y nosotros nos vamos tan contentos. Hoy he anunciado al Evangelio, he anunciado a Cristo y le he hablado a una persona y le he dicho que si él acepta a Cristo, que si él ora y todo lo demás, que Dios lo va a salvar, que Cristo lo va a salvar. ¿Vale? Y ahora esa persona llega a su casa y dice, yo me he encontrado a uno, loco perdido, que me ha dicho que tal Cristo, que si tú vas a la iglesia, que me salva. Y le dice la mujer, bueno, ¿y de qué te va a salvar, chiquillo? Con lo a gusto que tú estás, ¿de qué te va a salvar? Vamos a ver qué quiere decir. Salva, por eso hay que leer y hay que buscar significado. Si os preguntase qué quiere decir redención, que tantas veces justificación, santificación, todas estas cosas, que las utilizamos nosotros mucho, que es el lenguaje del cristiano, pero que a veces ni nosotros sabemos qué quiere decir y que es importante que lo sepamos de decir antes de decírselo a nadie. Salvación. Salvación quiere decir libertad de lo que se amarra, de lo que nos amarra o nos restringe. Salvación quiere decir paz. Salvación quiere decir cura, recuperación, remedio, rescate, redención y bienestar. ¿Vale? Tenedlo en mente porque ahora vamos a leer el Evangelio que Cristo quiere que sepamos. El Evangelio que nos lleva a esa salvación de verdad. El Evangelio que nos dice de qué nos salva. Después os preguntaré de qué nos salva el Evangelio. Romanos, capítulo 1. Unos pocos versículos de aquí, capítulo 2, otros pocos versículos de allí. Y no sé si habrá algunos más. Yo voy a ir diciendo los que voy a ir leyendo, ¿vale? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Ya pararé y diré, y ahora pasamos a tal lado. Quiero que escuchéis lo que dice Pablo. Porque lo que Pablo está diciendo ahí, o lo que Pablo va a decir es el Evangelio de verdad. Si alguien quiere ser salvo, tiene que comprender lo que vamos a leer. Tiene que comprender lo que vamos a leer. Porque Pablo aquí dice de qué nos salva. ¿Por quién o quién nos salva? Romanos, a ver si voy a leer despacito, ¿vale? Vamos a leer, pero voy a leer despacito. Me quito la gafa porque yo, cuanto más joven soy, veo mejor. Y ya con la gafa no leo de cerca, leo mejor sin gafa, ¿vale? Fíjate lo que dice aquí Pablo. Versículo 16 del 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue enteneblecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Para un momento. Aquí dice que el hombre creó imagen de criatura y le dieron honra, ¿vale? Y imágenes y le dan honra y eso lo hace el hombre porque está en su pecado, ¿vale? En la iglesia cristiana, entre comillas, ¿creéis que los cristianos están honrando hoy mucho a imágenes? Claro, nada más que leemos imágenes, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Una estatua. Hoy en el pueblo cristiano se está honrando a muchos pastores, apóstoles, profetas, antes que a Dios. Así que no nos hagamos, y eso es solamente para esta gente o para aquella gente o para aquellos que hacen. Hermano, hoy se está dando la gloria y la honra a hombres que quieren o dicen que son cristianos, a hombres que dicen que son apóstoles. Y lo que dice el apóstol, como decimos aquí, eso va a misa. Cualquiera le dice un no a un apóstol de los que hoy en día hay. Hoy se está honrando y se está adorando a imágenes entre el pueblo de Dios. Seguimos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se acordáis lo que era reprobada? Ya lo he dicho. ¿Se acordáis lo que era reprobada? Da vuelta, da vuelta, da vuelta. Yo hago esto y yo sigo dando vuelta a esto y lo sigo haciendo y sigo reprobando y lo sigo a reprobar, aprobar una vez y otra vez y otra vez. Pues Dios dice que el hombre lo entregó a una mente, tenemos una mente reprobada, una mente que volvemos, hacemos una cosa y está mal, pero volvemos a hacerla y volvemos a hacerla. Y nuestra mente, como ya la hemos hecho tantas veces, eso ya lo tenemos metido en la cabeza, eso nos come. Eso nos come y seguimos dándole vuelta a lo mismo y seguimos haciendo lo mismo porque ya lo tenemos tan metido que es que nos come la mente. Oye, y decía Dios que amarás al Señor con todo tu corazón y ¿con qué? Y con toda tu mente. Y a veces nuestra mente la tenemos ya tan enquistada en nuestros pecados, en nuestros delitos, y el hombre la tiene enquistada en tantas cosas que está haciendo que le es imposible. Él es imposible estar, la mente la tienen reprobada y se sigue haciendo lo mismo y se sigue haciendo y no se le da el sitio que se le debe dar a Dios. De igual modo, versículo 27, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia,
homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es el telediario de Antena 3, el telediario de Telecinco, el telediario de la Cuadro. Esto es el telediario y los diarios de todos los días nuestros. Todas estas cosas que están ocurriendo ante nuestros ojos. Todo esto es por consecuencia de ¿qué? Quien habiendo entendido, versículo 32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que los practican. Por lo cual, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, por lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, ¿tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de la benignidad de Dios, la paciencia, la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Hoy en día no se enseña que el evangelio que Dios quiere, que el evangelio que es predicado, es el evangelio que te dice que te tiene que arrepentir. Hoy no se predica, no se dice que tú tienes que arrepentirte de lo que estás haciendo mal con Dios, que tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Arrepentirse es dar la vuelta por completo y no hacerlo. Para que lo entendamos claramente, eso es arrepentirse. Cuando tú te arrepientes, le estás diciendo a Dios y le tienes que decir a Dios, yo no quiero seguir con esta vida, me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor. Te doy gracias porque tú me has perdonado. Me arrepiento de eso, pero yo a partir de hoy no lo voy a hacer. Hombre, es que el cristiano también puede pecar. Sí es cierto, el cristiano peca y para eso tenemos abogados. Si eso es cierto, si yo no digo que eso sea mentira. Pero no podemos vivir en el pecado. Si tú te has arrepentido de algo que estás haciendo, que has hecho en tu vida, tú no puedes seguir haciendo lo mismo. Tú no puedes decir que tú te has arrepentido y que tú eres cristiano y que tú eres salvo y que Cristo te ha perdonado y que te ha limpiado y tú haces lo mismo de ayer. No puedes hacer lo mismo porque tú eres criatura nueva en Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, renacemos. Cristo le dijo a Nicodemo que tú tienes que hacer ¿qué? Nacer otra vez. Nosotros tenemos que renacer. Nosotros no podemos hacer lo mismo de antes. El Evangelio dice que tú, si dices que eres cristiano, que tienes a Cristo, tú no puedes hacer lo mismo de antes. Porque tú eres hijo de Dios a partir de ahora y tú eres una nueva criatura. Y como nueva criatura tienes que cambiar por completo. A mí me dice que yo tengo que nacer de nuevo. A mí me dice que yo tengo que cambiar por completo. Y si yo antes le faltaba a mi mujer, yo tengo que respetar a mi mujer. Y si yo antes bebía, yo no puedo beber otra vez. Y si yo antes robaba, yo no puedo robar. Porque Cristo te ha hecho una nueva criatura. Si verdaderamente has aceptado y has creído en el Evangelio de Cristo, que después vamos a ver cuál es. Tú eres nueva criatura, tú no puedes vivir. Y eso es lo que se está enseñando hoy en día. Que no importa. Que la salvación es muy barata. Que con que tú hayas dicho, yo creo en Cristo, tengo bastante y ahora vive tu vida. No, Señor, el Evangelio es arrepentimiento y te tienes que arrepentir. Cuando tú te arrepientas ante el Señor, que con ese arrepentimiento el Señor sana tu herida, te limpia, te perdona. Pero tú tienes que cambiar porque tú te estás diciendo que te arrepientes de lo que has hecho, que reconoces lo que tú eras, lo que tú estabas haciendo y que no quieres seguir viviendo. Y eso lo refrenamos cuando nos bautizamos. Estamos diciendo cuando nos bautizamos que tu vida ha cambiado, que tú crees en Cristo, que Cristo ha limpiado
tus pecados, que tú te has entregado, que tú reconoces lo que Cristo ha hecho en tu vida y que tú te arrepientes y que tú no quieres seguir ni vas a seguir viviendo en el pecado. Que si tú pecas, porque la vida del cristiano tiene muchos altos, muchos bajos también, y es verdad, y estamos rodeados y podemos caer, pero si tú te caes y tú te arrepientes de verdad, el Señor te perdona, pero tú no puedes volver mañana a seguir cayendo en lo mismo. Y eso se está enseñando. Y ese no es el Evangelio de Cristo. Voy a cortar lectura. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Capítulo 5. Capítulo 6. Versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificados pues por la fe, capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, mas con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, a nosotros el Señor nos salva de la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y lo que no se anuncia hoy en día es que Dios estamos bajo, si no estamos con Dios, estamos bajo su ira. Dios no permite ni quiere nada de lo que el hombre está haciendo hoy en día. Y todo aquel que no tenga a Cristo en su vida, todo aquel que no acepte a Cristo, todo aquel que no crea que Cristo murió por nuestros pecados, todo aquel que no se arrepienta, está bajo la ira de Dios. Y nosotros ya no somos hijos de ira, nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de Cristo, porque Cristo pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Todo aquel que no tenga a Cristo, hermano, que lo sepamos, todo aquel que no tenga a Cristo está bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Y la paga de nuestro pecado es la muerte, no hay otra paga. No nos podemos acercar a Dios pagando con lo que sea, con eso, con obra, con dinero, con lo que sea, nada de eso. Solo Cristo pagó lo que tú y yo debíamos
a Dios. Nuestros pecados, lo que nosotros hemos hecho, lo que nos separaba de Dios, la ira de Dios que tenía que recaer sobre nosotros, recayó sobre Cristo en la cruz. Ya no hay argumento en contra nuestra. Porque si hay algún argumento, si alguien quiere decir, o alguien, o quien sea, o potestades, o el diablo, quien sea, venga ahora y diga, David ha hecho esto, David ha hecho esto, el Señor le dice, Dios le dice, ya no tienes argumento para condenar, para que yo dé mi ira contra David. David no tiene ya que pagar con la muerte, porque Cristo Jesús, mi Hijo, yo pagué en la cruz por él. Y la cuenta está saldada. David ya no tiene que hacer nada más, eso es verdad, entre comillas. Tengo que hacer mucho porque soy nueva criatura y tengo que cambiar mucho. Pero lo que yo le debía a Dios lo pagó Cristo en la cruz por mí. Por eso decía Gálatas que pensemos, hermanos, tenemos que pensar, tenemos que parar y pensar. Tenemos que parar y pensar. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Yo me glorío en Dios, en Cristo, porque Él pagó por mí en la cruz. Yo soy lo que soy con mis imperfecciones, con a veces cuánto me cuesta hacer las cosas, a veces con todo eso, pero Cristo ha pagado y me ha salvado. ¿Y me ha salvado de qué? ¿De qué me ha salvado? De la ira de Dios. Pero eso el hombre no quiere reconocerlo. El hombre prefiere reconocer y prefiere enseñar que todo es muy fácil. No, no. Dios dice que todo aquel que está en pecado y que no tiene a Cristo está bajo su ira. Y que la paga del pecado es la muerte. Y punto. No hay más vuelta de hoja. Dios te puede salvar. ¿De qué? De su ira. De la condenación. De lo que tú tienes que pagarle. ¿Tú sabes que tú tienes que pagarle a Dios? Y que no tienes nada para pagarle. Entonces, ¿cómo lo voy a pagar? No tienes nada con que pagarles tú. Porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Ese es el Evangelio. No el otro. El otro es el evangelio de hombre. El evangelio es decirle al hombre que está condenado. El evangelio es decirle que está bajo la ira de Dios, que Dios no lo acepta y que Dios no puede ni siquiera tenerlo ante sus ojos, no puede mirarlo. Él desprecia, él odia, él no... Bueno, estos son conceptos humanos, yo no sé cómo, pero él no puede ver el pecado. Yo no me puedo presentar así ante Dios, bueno, porque yo canto, porque yo doy esto, mira lo que yo hice por ti. Muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, si yo dije, Señor, Señor, y Dios, y Dios, y Dios, no te conozco. No te conozco. El evangelio es decirle al hombre que está bajo la ira de Dios, que la paga del pecado es la muerte, que solo la fe en Cristo salva, que Cristo, cuando murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, y que ya no estamos bajo la ira de Dios, que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos una nueva criatura y ya no puedo seguir haciendo lo mismo de antes. No. Y que todo esto no es por nosotros, sino porque Cristo pagó en la cruz. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, este es el Evangelio. Este es el Evangelio claro. Y no hay y en ningún otro, versículo 12 del capítulo 4 de Hechos. Me quito la gafa. Y en ningún otro hay salvación, en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, ese es el Evangelio. Hermano, no hay, el hombre no tiene salvación, no tiene solución. El único que tiene la solución, el único que puede salvarte, el único que te puede acercar a Dios otra vez, el único que puede pagar por tus pecados, el único que te puede dar vida es Cristo Jesús, porque no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús. No podemos hacer nada, nada. Yo llevo 40 años, llevo más, pero bueno, llevo 40 años sirviendo al Señor. Pero llevo 40 años y estos 40 años estoy aquí porque Cristo murió por mis pecados.
Claro que tengo que cambiar muchas cosas de mi vida. Hoy mismo tengo que decir, hoy el Señor me ha enseñado algo más que tengo que cambiar. Hasta que no lleguemos a su presencia no vamos a ser perfectos. Cuando lleguemos a su presencia seremos transformados. Mientras es verdad que caeremos, es verdad que hagamos, pero no podemos vivir. No podemos vivir si decimos que somos cristianos, que Cristo ha cambiado y que no hemos arrepentido. No podemos seguir viviendo en lo mismo de antes. Tenemos que cambiar a la fuerza. Y el único que puede cambiarte, el único que te puede salvar, el único que te puede quitar de la ira de Dios, el único que te puede bendecir, el único... Es cierto que cuando creemos en Cristo, que cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, es cierto que el Señor nos bendice. Yo puedo decir que en estos 40 años, que en estos años de casado, que en estos años, nunca nos ha faltado nada. Nos ha dado lo justo, lo que necesitábamos. ¿Es verdad que Dios me ha bendecido? Pues claro, me ha bendecido con mi familia, con mis nietas, con mis hijas, con ustedes, con todo lo que tengo. Pues claro. Pero lo contrario sería que yo hiciese todo esto para recibir las bendiciones. Todo esto lo tengo yo, todas esas bendiciones las tengo porque puse mis ojos en Cristo Jesús. Porque yo no soy nada, siervo inútil, decían. Siervo inútil eres, siervo inútil somos. Por mucho que tú te creas, eres un siervo inútil. El único que hace cambio, el único que te puede salvar, el único que te puede dar vida eterna, el único que puede perdonar tus pecados, el único que te quita de la ira de Dios, el único que quita todos los argumentos que haya tuyo y de gente contra ti, es Cristo Jesús. No hay nadie más. Ni en el cielo, ni en la tierra. No hay nadie más que Cristo. No hay nadie más. El Señor bendiga.